El acento que puso Freud en su teoría es cómo cambia la vida mental el complejo de Edipo. ¿Sí? Cómo llega un complejo de Edipo y cambia la vida mental de un ser humano. Entonces, habló un principio del primer momento en que el niño está fusionado mentalmente, emocionalmente de la madre, y un segundo momento en donde logra perder parcialmente a la madre, porque el padre se la prohibió, y logra interesarse por un mundo, ¿cierto? Freud llamó eso el complejo de Edipo, como lo he dicho ya, y básicamente habló de que una primera etapa sería la psicosis, y después de que el niño logra pasar por un complejo de Edipo, frustrarse y aceptar las reglas y aceptar que no va a tener la mamá, sino que se va a interesar en otro mundo, lo llamó la neurosis. ¿Bien? Melanie Klein, quien es una discípula de Freud, quien es de Inglaterra, ella trabajó mucho este tema y luego a sus discípulos, que fue Donald Winnicott y Bion, pusieron el acento no en el complejo de Edipo, y en nuestro proyecto no vamos a poner el acento tanto en el complejo de Edipo, sino en las condiciones preedípicas, es decir, en las condiciones necesarias para que ese complejo de Edipo se lleve a cabo, ¿cierto? Cuando uno lee a Winnicott, a Bion y sus teorías objetales, vamos a llamar el psicoanálisis objetal, es decir, sobre el objeto, puede darse cuenta de lo siguiente. Ellos describen el crecimiento vamos a describir el crecimiento de la vida mental de un ser humano en términos de mecanismos de defensa, ¿cierto? Todos los organismos tienen mecanismos de defensa para poderse defender de un medio ambiente que a veces es hostil. Por ejemplo, nosotros tenemos distintos mecanismos de defensa. Tenemos el cerebro, que nos sirve para movernos en un medio ambiente y poder esquivar un golpe. Tenemos mecanismos de defensa, como por ejemplo la fiebre. Cuando una bacteria se introduce en nuestro cuerpo y nos infecta, nosotros subimos la temperatura para poderla quemar. Tenemos mecanismos de defensa como el vómito o la diarrea. Una bacteria nos intoxica, comimos una comida que estaba en mal estado, y el vómito, y gracias al vómito y la diarrea podemos expulsar esa bacteria. Tenemos mecanismos de defensa demasiados. Tenemos el reflejo, se nos acerca un objeto a nuestros ojos y cerramos rápidamente los párpados. ¿Ven? Entonces, podemos describir el crecimiento mental también en términos de mecanismos de defensa. Vamos a decir que en la primera etapa, que sería la psicosis, que es cuando el niño está fusionado a la madre y no existe una tercera persona, solo él y la madre fusionados. Esa etapa la llamamos psicosis y lo describimos porque imperan los mecanismos de defensa psicóticos, que luego ya en la patología mental, en los trastornos mentales, nos encontramos pues en los tipos llamados, en los diagnósticos llamados psicóticos, como la esquizofrenia, el delirio, la paranoia, todo ese tipo de cosas. Encontramos los mismos mecanismos de defensa. ¿Sí? Entonces digamos que la primera capa de mecanismos de defensa que cubre o que crea el organismo para defenderse mentalmente es la psicosis. Es como una cebolla cabezona, va por capas. La primera capa sería la psicosis. Y esa psicosis hace que estemos fusionados al mundo, fusionados al objeto deseante. Es decir, fusionados a la madre, nos entendemos como un solo ser, fusionados. Por ejemplo, Margaret Mahler ha llamado esto la etapa simbiótica, ¿sí? La etapa fusional, la etapa autista, y estamos fusionados con la madre, sentimos que somos un solo ser, ¿cierto? Y que somos un ser bueno. Todo lo bueno, todas las pulsiones buenas, todo el placer está en nosotros, nuestra madre y nosotros. Y todo lo malo, todas las sensaciones malas las expulsamos al mundo, ¿sí? Entonces eso se llama un mecanismo de defensa que se conoce como clivaje. Entonces dividimos, hacemos una incisión del mundo entre lo bueno y lo malo. Lo bueno lo echamos para adentro nosotros con nuestra madre, y lo malo lo echamos para el mundo, lo expulsamos, lo proyectamos. Voy a poner un ejemplo que obviamente pues es como difícil imaginarse eso, como eso, o aterrizar esa idea. Pero el niño, cuando tiene hambre, es saciada su hambre con el seno. Cuando el niño tiene el seno en la boca, siente placer, está succionando alimento. Y en ese momento siente un seno bueno, y que todo es bueno, ¿sí? Siente placer.
Pero cuando el niño llora de hambre y de pronto el seno no aparece en ese mismo momento, sino que se demora en aparecer, por diversas razones, puede que la madre esté atendiendo una llamada telefónica, puede que esté trabajando, puede que esté ocupada en otras cosas, no la atiende en el momento y el niño, pese a que tiene hambre, no puede satisfacer su placer, su necesidad. Entonces el niño no siente la ausencia de un seno bueno, no, oh, falta el seno, no, él lo que siente es displacer, y eso vamos a imaginar que lo siente como la aparición de un seno malo, y comienza a dividir el mundo entre lo que es el seno bueno y el seno malo. Melanie Klein le llamó el objeto bueno y el objeto malo, y comienza a dividir el mundo. Es un mundo muy infantil, en donde las cosas son 100% buenas o 100% malas. No hay terreno para la ambivalencia, no hay una mediación entre lo bueno y lo malo. El chico está o extremadamente en lo bueno o extremadamente en lo malo. Eso nos recuerda necesariamente al mundo infantil. Si uno ve, por ejemplo, unos dibujos animados, un programa para niños, nos damos cuenta que el mundo, que el programa está diseñado con un personaje que es muy bueno y un personaje que es muy malo, el héroe y el villano. El villano no tiene nada de bueno y el héroe no tiene nada de malo. Esa es la incisión del mundo, ese es el mundo psicótico. Por eso, por ejemplo, en la esquizofrenia se ve eso, ¿cierto? El mundo está dividido en lo bueno y lo malo, totalmente. No hay paso hacia la mediación. El chico está fusionado con su objeto materno. Bien. De las lecturas que nos han dejado esta escuela de psicoanálisis objetal, hemos podido abstraer en nuestro marco teórico de nuestro proyecto 5 categorías que serían necesarias para que el chico crezca bien, ¿sí? Y se lleve a cabo un buen complejo de Edipo. Recordemos que lo que garantiza el complejo de Edipo es que el chico tenga los recursos para aceptar la prohibición de acceso a su madre, es decir, de aceptar una ley. Esa ley se llama la ley paterna o la prohibición del incesto. Entonces, si el niño es capaz de aceptar esa ley, que es la primaria, luego va a ser capaz de aceptar otro tipo de normas y otro tipo de leyes, ¿sí? Y posiblemente va a ser un buen ciudadano, puede aceptar una constitución, puede aceptar un código de policía, puede aceptar un manual de convivencia en la escuela. Claro, no digo que una persona que haya pasado por un complejo va a respetar todas las normas, no, pero tiene una mayor capacidad de aceptación de las normas, porque aceptó la primera, que fue la castración. ¿Ven? Entonces, para que ese proceso y se genere esa capacidad de aceptar normas, se deben cumplir 5 requisitos, digamos 5 categorías que podemos abstraer de toda la teoría de Donald Winnicott y de Bion. La primera categoría sería que el objeto de deseo, la madre, vamos a llamarlo el objeto primario, sea estable y ofrezca un apego seguro. Grandes son las investigaciones que han demostrado lo que pasa cuando los niños crecen y no tienen ninguna figura de apego estable, sino que es cambiante, no le da amor, o a veces tiene este objeto, luego lo cuidó una enfermera, luego pasó a cuidado de una tía, luego lo cuidó la abuela, luego lo cuidó la mamá, luego el papá, luego el ICBF. En Colombia pues, es una institución de los derechos de los niños. Y esos niños que crecen sin una figura de objeto estable nunca pudieron generar un apego seguro, ¿sí? Y si no pudieron generar un apego seguro, jamás pudieron perder ese objeto porque nunca lo tuvieron. Entonces nunca pudieron tramitar ni siquiera una ley paterna, ni siquiera se acercó a eso. Esos niños, pues, cuando tienen un objeto de apego seguro y estable, según el psicoanálisis va a generar varias patologías de personalidad. ¿Cómo se espera que un chico de estos acepte normas si no ha podido aceptar la primera norma, que fue la de la prohibición de la madre, y nunca pudo aceptar esa prohibición de la madre porque nunca tuvo madre? Es decir, nunca tuvo un objeto estable, nunca lo pudo perder. Lo que nos dice esto es que el psicoanálisis sostiene que para poder aceptar las leyes hay que haber perdido algo muy importante y ganado algo, es un intercambio. Te prohíbo el acceso, como en la Biblia a Adán y Eva le prohibieron el acceso al fruto sagrado, pero a cambio te damos el paraíso, pero uno no puede tomar ese fruto. Bien, es lo mismo, pero en este caso, si el niño no tiene un objeto estable, un objeto que perder, pues no puede garantizar la instauración de ninguna norma, porque si no tiene ningún objeto para perder, pues no puede perderlo necesariamente. Si no lo pierde, pues no se instaura ninguna norma.
Son chicos que en Francia nos han llamado chicos ping-pong, porque van de un cuidado de una familia a otra, pasan luego a una familia de adopción, pasan al cuidado de pronto una abuela, de una tía, la mamá los abandonó, se los devuelven al papá, luego a la abuela paterna, y están cambiando constantemente. Entonces, un primer requisito para que se tramite un buen complejo de Edipo y se garantice que la persona, el ser humano que está creciendo allí, tenga unas buenas capacidades de aceptación de normas, es que esta persona haya tenido un objeto estable y seguro, lo haya sentido estable y seguro, para luego irlo perdiendo gradualmente en el complejo de Edipo. Pero primero que lo tenga. Si nunca lo tuvo, pues nunca lo pudo perder. Bien, pasemos a la segunda categoría. La segunda categoría, vamos a llamarla, son madres absorbentes o objetos absorbentes. Entonces el chico sí tiene un objeto estable, vamos a decir en este caso la mamá biológica, tiene un objeto estable, el chico se apega demasiado a él, pero cuando el chico por pura maduración biológica se comienza a interesar sobre los 8 meses en el mundo que lo rodea, la madre no se lo permite. ¿Sí? Y la madre comienza a ser sobreprotectora y absorbente con él. Y desde ese punto de vista, la madre, por ejemplo, tiene miedo de que haga amigos. ¿Sí? Seguramente porque en el inconsciente de ella hay muchos trastornos. Puede ser que pues, sienta los nuevos amiguitos del jardín, la profe, pronto incluso el mismo papá, como rivales de la atención de él. O sea, el complejo después se vuelve al contrario. La mamá comienza a luchar por la atención del bebé y no el bebé por la atención de la mamá. Entonces la mamá lo absorbe, siente mucho miedo de que le pase algo, y bueno, eso tiene un trasfondo patológico gigante. No permite que nade, no permite que, por ejemplo, monte bicicleta porque se puede rayar se puede raspar las rodillas, y se vuelve sobreprotectora y lo absorbe, no le permite que duerma en su propio cuarto, porque realmente quien no puede dormir sola es ella, pero ella dice que es él, y ese tipo de madres generan una absorción del niño y el niño no se puede desprender de ella, entonces tampoco puede aceptar la digamos, la prohibición del padre. En consulta, por ejemplo, he tenido niños de 8, 9, 10 años que siguen durmiendo en la misma cama con la mamá. ¿Sí? Y cuando uno pregunta dónde duerme el papá, si es que aún son casados, el papá se fue a dormir al cuarto del niño. Y uno pregunta por qué pasó eso. Y pasó eso porque según el matrimonio, el niño nunca pudo dormir solo. Realmente quien no puede dormir solo creo que era la mamá, de pronto el matrimonio no podía dormir juntos y necesitaban separarse. Y una excusa para separarse era meter al niño ahí. Y pues crecieron así. Entonces al matrimonio le sirvió pues un poco de excusa como para no tener relaciones sexuales, ¿cierto? Y tener un matrimonio deteriorado. Y el niño creció ocupando la cama del papá. Y el papá se fue para la cama del niño. En ese punto, cuando uno le pide al papá que recobre su lugar, muchas veces el niño entra en shock emocional. Y también la mamá, y todos. Porque es volverse a perder el objeto, es vivir ese complejo de Edipo a una edad tardía. Complejo de Edipo es como la varicela. Si da cuando es niño pequeño, no da duro. Pero si es cuando ya es un adulto, da muy duro y puede ser mortal. Y vivir un complejo de Edipo a los 20 años debe ser traumático. Y en los niños, entonces cuando uno los tiene que frustrar, presentan mucha resistencia ya cuando tienen edades avanzadas. Si consideramos que un objeto absorbente no permite, porque lo tiene así pegado, funcionado, no permite que se despegue de la madre, pues tampoco la va a perder nunca, porque la madre nunca deja que lo pierda, se mantienen funcionados. Por eso el niño no se neurotiza, el niño no genera capacidad de respeto a las normas, porque siempre se quedó con el objeto, ¿sí? Se quedó con el objeto y nunca lo perdió. La tercera categoría, vamos a llamarla la forclusión del padre. Le hemos dado ese nombre que, pues, por supuesto, es inspirado en Lacan, y es que el tercer objeto, es decir, el padre, la función paterna, pues debe tener cierta fuerza para venir a prohibir el acceso del niño a la madre, mostrarse como una autoridad sólida, ¿sí? Y en muchos casos el padre no tiene una figura de autoridad sólida, sino más bien es una figura débil o ausente. En muchos casos el padre es ausente.
y no hay un reemplazo para el padre, sino hay un abuelo que le prohíba, le ponga límites, sino no hay una figura de autoridad. Forclusión del padre es básicamente eso, el decaimiento de la autoridad, de la prohibición. Y como no hay una autoridad fuerte o no hay una autoridad ni siquiera, pues el niño nunca renuncia al objeto primario, simplemente. Es como si nosotros estamos en una fiesta, estamos ebrios, tenemos la música bastante alto y viene un vecino delgado, en pijama, mide 1,60 m y le pide uno el favor que baje la música, pues uno ve una autoridad nula y no la baja. Pero si por el contrario llega la policía, llegan 5 hombres de 2 metros armados a decirle que si no le bajan a la música, entran y nos decomisan el equipo de sonido, pues seguramente esa autoridad ya es mucho más fuerte y a esa sí obedecemos, es lo mismo. Entonces el niño, si no tiene una autoridad sólida, pues nunca va a renunciar al objeto materno. La cuarta categoría le llamamos objetos sustitutos, o digamos ausencia de objetos sustitutos. No solamente es necesario para que se neurotice el niño, para que transmita un complejo de Edipo, que tenga, como lo vimos en la primera categoría, un objeto estable, que le permita un apego seguro y estable. Segundo, que ese objeto primario no sea absorbente y le permita irse desprendiendo de él. Tercero, que exista un tercer objeto, un objeto de autoridad que haga la interdicción, que haga la prohibición ahí de la separación, sino que también deben haber objetos sustitutos por los cuales el niño se pueda interesar. ¿Eso qué quiere decir? Que el niño debe paliar la pérdida de la madre. Es como si estamos cogidos sobre una rama y esa rama se va rompiendo, ese sería el apego con la madre, necesitamos de otra rama para echarnos mano, para sostenernos, porque si no nos caemos. Y esa segunda rama que aparece son los objetos sustitutos, que son por ejemplo los juguetes, que son por ejemplo los compañeritos de jardín, que son por ejemplo la profesora. Vamos a decir que podríamos hablar del objeto transicional, no necesariamente es un objeto sustituto, pero por lo menos es transicional a un sustituto, entonces el Winnicott del pulgar. El niño va perdiendo el pezón y necesita un objeto para reemplazarlo mientras que el pezón está ausente y succiona el pulgar. Luego se lo va a reemplazar con un muñeco. Cuando lo mandan a dormir solo en su cuarto, el niño a veces no puede dormir solo si no está en compañía de un peluche, y ese peluche o una manta, y ese peluche, esa manta, en Francia lo llaman el objeto doudou, y es de quien le va a permitir reemplazar o imaginar que es la madre, ¿cierto? Mucha gente cuando extraña a su pareja duerme abrazado de la almohada pensando que esa almohada es la pareja, es el mismo objeto doudou, es el objeto que nos sirve para reemplazar el objeto de deseo ausente. Y muchas veces entonces el niño en el jardín le dice mamá a la profe, ¿sí? Se equivoca, porque la está comenzando a reemplazar. Reemplazar en el buen sentido de la palabra, nunca logra reemplazar por completo a la madre, por supuesto. Y siempre se va a mantener un apego, ni siquiera con la esposa. Pero la idea es que el apego hacia la madre vaya disminuyendo y vaya aumentando el interés por el mundo, por el juego, por las rondas. Claro, es el ejemplo y pues todos lo hemos visto cuando los niños los llevan al jardín por primera vez y la mamá los deja solos. 90%